las observaciones presentadas por el presidente de la República, Lenín Moreno, a el cambio o la propuesta de reforma del COIP. Y entonces la Asamblea Nacional, es interesante ver los temas políticos también, porque fueron necesarios los votos de los asambleístas de Alianza País para que se ratificaran en lo que ya habían decidido la Asamblea Nacional el 27 de septiembre, es decir, la Asamblea ya aprobó, luego tenía que pasar al veto presidencial. El veto presidencial hace algunas observaciones y de esas solamente 12 fueron acogidas, el resto le dijeron, presidente, desde la propia presidenta de la comisión y la proponente, que es parte de Alianza País, dijo, somos nosotros autónomos a independencia de funciones por parte de la Asamblea, y generaba algunos debates e ideas contrapuestas, tanto así que no pudieron tratar el articulado completo y tuvieron que dividirla en 4 partes. Pero ahora que ya se superó, ahora que ya fue tratado una vez más por la Asamblea, que se ratificó a lo que la Asamblea ya había decidido anteriormente, que se allanó, es decir, aceptó las recomendaciones, algunas recomendaciones del presidente de la República, y por otro lado se allanó y aceptó algunas recomendaciones y puntos de vista de la Corte Constitucional. ¿Cómo queda? ¿Cuáles son los cambios fundamentales que se nos presentan en este nuevo COIP? Muy buenos días, doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días, Marianela, buenos días a Santo Domingo y al país. ¿Cómo nos queda este COIP? ¿Qué es lo que de fondo que debemos tratar? ¿Qué es lo que debemos ver los ecuatorianos en esta nueva propuesta, en nuestro nuevo marco jurídico? Debemos partir de que el Código Orgánico Integral Penal es un código relativamente nuevo, sin embargo se han observado algunas reformas, siendo que nuestra legislación es perfectible. En materia penal se tratan asuntos especialmente sensibles y debemos tener cuidado al momento de legislar, porque primero no podemos legislar cualquier cosa para incluirla como figura penal en nuestro ordenamiento penal. ¿Qué era lo que se pretendía? Al calor de las últimas manifestaciones se dijo, bueno, el presidente de la República mandó un documento en el que ahora generemos unos nuevos delitos o nuevas sanciones cuando en momentos de conmoción quieran agredir a periodistas, quieran agredir a personal de la fuerza pública. Exactamente. Entonces no se puede legislar por el momento, hay que pensar a largo plazo. Exactamente. Nosotros tenemos que tutelar en materia penal bienes jurídicos fundamentales, no a propósito de un hecho aislado o circunstancias que son simplemente temporales. La afectación que se da a través del derecho penal es gravemente importante cuando entendemos de que una pena afecta a una persona específica sobre la base de un ataque a un bien jurídico. En ese sentido, algunas reformas se han manejado y entre estas, una que tiene que ver con el endurecimiento de las penas en caso de reincidencia, por ejemplo, o también la posibilidad de determinar un régimen cerrado únicamente en los casos de delitos graves. A ver, ¿qué es un delito grave y qué significa? Por ejemplo, esto de endurecimiento o ya no existe lo que usted decía, el tema de la pena, el momento de reincidencia. ¿Qué significa eso en la práctica? A ver, para explicarle claro al ciudadano tenemos que entender que nuestro Código Orgánico Integral Penal determina reincidencia o entiende reincidencia cuando una persona comete un nuevo delito luego de haber sido sentenciada. Pero ya cometió, ya pagó y vuelve a hacerlo. Pero nosotros en nuestro Código Orgánico Integral Penal únicamente tenemos contemplada la reincidencia específica. ¿Qué significa esto? Que se agrava la pena de una persona cuando vuelve a cometer el mismo delito por el cual fue sentenciada. Es decir, si una persona fue condenada por robo y luego de haber sido condenada por robo nuevamente comete el delito de robo, entonces solamente ahí nuestra legislación reconoce la reincidencia como tal. Si es que esa persona comete otro delito, por ejemplo, no es robo, sino se trata de un homicidio, entonces nuestra legislación no entiende eso como una reincidencia. ¿Y actualmente qué pasa con este COIP? ¿Se queda así? Actualmente se queda así. La única situación es de que se entiende que esta reincidencia va a ser un incidente de agravante de manera general en conductas específicas. Ya no puedo tener medidas sustitutivas si es que he cometido, pero el mismo delito. Se entiende que se va a limitar la posibilidad de estas medidas sustitutivas a propósito de la reincidencia, pero la reincidencia tiene la misma estructura que acabo de referir, una reincidencia específica, no es una reincidencia genérica. Eso debía haber abordado. Que debe ser tratado, porque eso te dice un delincuente sigue siendo delincuente, ahora ya no fue asalto a mano armada, sino fue asalto a domicilio, qué sé yo. Es decir, entender que la persona luego de estar sentenciada comete otro delito, eso es reincidencia genérica, cualquier delito que este sea, agravaría la pena. Eso sí tiene lógica. Pero lastimosamente no pasó así. No se orientó hacia allá la reforma, sino hacia las medidas sustitutivas.
La otra situación que acababa de yo indicar es el tema del régimen cerrado para las personas en delitos graves. ¿Qué se entiende por delitos graves? La legislación nacional, la doctrina inclusive y la legislación internacional determinan que delitos graves son los que afectan de manera pluriofensiva, bienes pluriofensivos. Esto quiere significar que no solamente lesiona un bien jurídico, por ejemplo la vida, sino también atañe a otros, a la sexualidad, a otros, a la generalidad de la conmoción social. Entre estos se entienden delitos de lesa humanidad, también se lo entiende como delito grave a la violación sexual, entre otros. Entonces, para estos delitos el planteamiento es que la persona cumpla la totalidad de su pena. Es decir, no hay rebaja, porque en otros casos puede decir buen comportamiento, tanto tiempo, por la edad, puedo rebajarme. En estos casos graves no hay rebaja de pena. Exactamente. Y más allá del asunto estrictamente político, lo que tenemos que entender nosotros es el fondo de las figuras que se manejan alrededor de este tipo de pensamiento legislativo. Yeah. Cuando nosotros determinamos que una persona cumpla la totalidad de su pena, sin la posibilidad de que exista una reinserción o un proceso de reinserción social, laboral, familiar, como existe actualmente en nuestro Código Orgánico Integral Penal con el régimen semiabierto y el régimen abierto, estamos operando en contra del discurso constitucional. La Constitución determina que el sistema de rehabilitación social tiene como finalidad la reinserción de la persona que ha sido privada de su libertad. Esto es lo que dice la Constitución. En ese marco estamos sobre dos líneas de pensamiento. La una, que en doctrina se llama prevención especial negativa, es decir, nosotros pensamos que lo mejor cuando se comete un delito es que esa persona esté encerrada. Esta es una línea de pensamiento, que es una línea de pensamiento bastante primitiva en el derecho penal. Y bastante fuerte, ¿no? Y bastante fuerte, que se oriente especialmente en un futuro a determinar la posibilidad de penas de cadena perpetua, por ejemplo, con esa línea de pensamiento. Y la otra es la posibilidad de una prevención especial positiva, que es aquella que piensa que a través del sistema de rehabilitación social nosotros podemos curar a través de la pena al enfermo, que es el delincuente. Ahora, en este delito grave nos parece que lo principal que se va debatiendo es el tema de violación, o sea, por ese lado, o va mucho más allá, doctor. Va mucho más allá. Estoy estableciendo de que a través de la corriente estrictamente doctrinaria se determina la posibilidad que este régimen cerrado que ahora se lo pretende aplicar para delitos graves pueda extenderse en un futuro a una situación de un endurecimiento de penas, llegando a tal punto inclusive de determinar penas a cadena perpetua. Ok, también se trató y se ratificó sobre la definición de dolo. ¿Por qué era importante ratificarse o tratar este tema puntual? Eso me parece innecesario, nuestra legislación ya contiene referencias al respecto, el dolo como el designio de causar daño, nosotros tenemos esa situación ya prevista en nuestro Código Orgánico Integral Penal, me parece ¿Existía algún tipo de vacío posiblemente? No, existía ya la determinación, más bien específicamente de lo que es el dolo. Sin embargo, me parece eso absolutamente innecesario. Desaparición involuntaria, doctor, este tema también se está tratando y se ratificó la Asamblea Nacional. Me parece pertinente debido a que esto además es un delito imprescriptible en la legislación internacional y en nuestra propia legislación. ¿Qué es la desaparición involuntaria? A propósito de cuando una persona por circunstancias ajenas a su voluntad no aparece en el medio donde se encontraba. Nosotros tradicionalmente hemos asimilado esta conducta con los secuestros, pero tiene características específicas sobre la base de que en esos casos concretos esta persona no muestra rastros de su desaparición. Ese es uno de los temas también. Otro de los temas que se comenzaron a enfrascar y que hubo aplausos y que vitoreos también, y que nos parece que habían otros temas que en realidad debieron haber profundizado en la discusión, fue el tema de las peleas de gallos. Ahora ese ya no es un delito, ya no es considerado como maltrato animal la pelea de los gallos en el Ecuador. Eso es una situación totalmente inconsistente con la misma normativa del Código Integral Penal, que considera inclusive el maltrato animal como una figura de infracción. ¿Se trata del tema de poder visibilizar físicamente cuando el delito es flagrante? Cuando el delito es flagrante y a propósito de descubrir el rostro de la persona presuntamente involucrada, es un asunto totalmente inconstitucional.
debido a que esta persona en ese momento, al momento de ser privada de su libertad, aún en flagrancia, conserva su estatus de inocencia, constitucionalmente garantizado. Por lo tanto, no puede atentarse contra su derecho a la intimidad. Ok, entonces en el fondo, en el contenido general, estas discusiones de a favor, en contra, veto, se allanan a lo que dice el presidente de la República, acogen lo que dice la Corte Constitucional, finalmente están, porque uno de los términos que utilizó el presidente de la Asamblea fue, hemos cumplido con el país. ¿Qué tan cumplido con el país están en este Código Orgánico Integral Penal? Hay que cumplir estableciendo asuntos de fondo, no asuntos de relleno, asuntos irrelevantes. Fundamentalmente los asuntos de fondo que se advierten en el orden estrictamente académico son muy pocos, a los que me acabo de referir. Básicamente la reincidencia y la situación de la privación de la libertad en régimen cerrado. Y más bien estamos como que retrocediendo al tema de derechos. Más bien retrocediendo en el tema de teorías fundamentales del derecho penal. Me parece que los análisis legislativos deben sostenerse sobre la base de criterios de especialistas en derecho penal, más que en promoción política específicamente. Que lamentablemente es a lo que se termina refiriendo la Asamblea Nacional. Doctor, queremos agradecerle esta mañana por habernos acompañado. Gracias, María.